nosotros sabemos que la potencia eléctrica es directamente proporcional a la tensión, o sea, al voltaje, y a la intensidad de corriente que circula por él. O sea, simplemente diciendo que potencia es igual a voltaje por corriente. Y esta es la ley de Watt. Recordemos que la potencia se mide en vatios o watts, la tensión o voltaje se mide en voltios. Es posible que en lugar de la U aparezca una letra V. Y la I, que es la intensidad de corriente, que la medimos en amperios. Cuando nosotros definimos físicamente el vatio, se considera que es un joule sobre segundo. Esa es la definición en física de la unidad de potencia que nosotros vamos a trabajar. Entonces, la unidad de potencia es el vatio y se representa por la letra W o W, como quieras decirle, siendo su equivalente mecánico el julio por segundo. Un vatio es la potencia de un receptor que consume un amperio cuando se le aplica un voltio. Esta es otra definición que podemos tener en términos de electricidad para el vatio. Y aquí tenemos un ejercicio de aplicación muy sencillo, en el cual nos dice que una resistencia consume 12 amperios cuando la tensión es de 100 voltios. Entonces nos pregunta cuál será su potencia. Entonces tenemos que potencia, sabemos que es el voltaje por la corriente, simplemente reemplazamos, el voltaje son 100 voltios por la corriente que es 12 amperios, tenemos por tanto que la potencia es de 1200 watts o 1200 vatios. Pero nosotros también podemos expresar o despejar más bien de esta ecuación de potencia, podemos tener que el voltaje es la potencia sobre la corriente y podemos tener que la intensidad es la potencia sobre la tensión. Ahí hay un ejercicio de aplicación que ustedes luego lo revisan. Como en todas las unidades eléctricas, muchachos, y como en todas las unidades, existen unidades más grandes y unas unidades más pequeñas. Simplemente las vamos a mencionar, puesto que este tema lo van a trabajar ustedes en la competencia de matemáticas. Entonces, vamos a tener la unidad base, que es el vatio en este momento, porque estamos hablando de potencia, pero puedo tener una unidad base que sea el voltio, puede ser el amperio, pueden ser los ohmios. Y de ahí voy a tener unas unidades mayores que son los múltiplos y voy a tener unas unidades menores que son los submúltiplos. Aquí hay un error, sería milivatio y microvatio en minúscula. Los símbolos son estos: mega, kilo, mili y micro. Mega corresponde a 1.000.000 de vatios, kilo corresponde a 1.000 vatios, mili, una milésima de vatio, y micro, una millonésima de vatio. El tema de factor de conversión pues lo deben trabajar ustedes en la parte de matemáticas. Es importante que el electricista tenga esa capacidad de hacer esas transformaciones. Vamos a mirar una parte importante y es la combinación de dos leyes fundamentales para nosotros los electricistas, que son la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces van a aparecer allí unas ecuaciones que van a ser la combinación de estas leyes y es esto lo que vamos a trabajar. Entonces recordemos nosotros que tenemos dos leyes fundamentales que son la ley de Ohm, que sabemos que es el voltaje igual a la corriente por la resistencia, y la ley de Watt tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. De ahí se saca la ley Entonces, de Joules, creo, ¿cierto? no, no es ¿No? la ley de Joule es otro concepto. Nosotros lo que vamos a sacar aquí, muchachos, es una combinación de las dos leyes cuando yo tengo una variable que no conozco. Entonces, por ejemplo, miremos aquí. Si nosotros vamos a aplicar la ley de Watt, nosotros sabemos qué potencia es voltaje por corriente. Pero si a mí en el ejercicio no me están dando el voltaje, nosotros podemos reemplazar el valor del voltaje
por la ley de Ohm. Mire que el voltaje, según la ley de Ohm, es corriente por resistencia. Por lo tanto, nosotros reemplazamos en la ley de Watt que tenemos potencia es voltaje por corriente, pero sabemos por ley de Ohm, perdón, que la tensión o voltaje es corriente por resistencia. Entonces simplemente hago el reemplazo. Tensión es corriente por resistencia por la corriente. Y nos queda I por I, I al cuadrado. Ojo que no es 2I. 2I es si estuviese sumando, pero estoy multiplicando. Por lo tanto, I por I me da I al cuadrado por la resistencia. Aparece otra ecuación de potencia, pero dado en términos de corriente y resistencia. ¿De dónde salió esta ecuación? De reemplazar la tensión en la ley de Watt, teniendo el concepto de ley de Ohm. Y aparece esta ecuación. Lo mismo nosotros podríamos hacer si en el ejercicio que nos plantean, no tenemos la corriente. Entonces recordemos, potencia es voltaje por corriente. Entonces vamos a reemplazar corriente, pero corriente de acuerdo a la ley de Ohm es voltaje sobre resistencia, que es esto que nos muestran aquí. Entonces simplemente reemplazamos. Potencia es igual a voltaje por corriente. Tenemos potencia igual voltaje o tensión por la corriente. ¿Pero qué es la corriente? Es la tensión sobre la resistencia. Y aparece esta otra ecuación que es una manera de expresar la ley de Watt combinándola con la ley de Ohm, donde nos dice que la potencia eléctrica es igual a el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces observen, muchachos, que tenemos tres ecuaciones para la ley de Watt. Perdón, para la potencia. Una que es la ley de Watt básica, potencia igual a voltaje por corriente, y estas dos ecuaciones que aparecen de la combinación de la ley de Ohm con la ley de Watt. Si nosotros de aquí despejamos la R, nos van a aparecer otra ecuación, y si despejamos la I, nos va a aparecer otra ecuación. En este ejercicio nos muestran de dónde salen esas combinaciones. Usted las puede despejar posteriormente. Y es lo que nosotros encontramos, normalmente lo ven en internet y lo mencionaron algunos de ustedes, y es este gráfico en el cual combina la ley de Ohm, la ley de Watt, y para las magnitudes fundamentales, para el voltaje, para la corriente, para la resistencia y para la potencia.